nuevamente a este espacio del programa Diálogo en su segmento de educación financiera. En esta nueva temporada que ya hemos iniciado, estamos abordando temas relativos a la empresa familiar. Como hemos dicho en anteriores oportunidades, el tejido social y económico de los países está penetrado de los negocios, emprendimientos y empresas familiares. Hemos dicho ya reiteradamente en qué porcentajes estamos hablando y cómo es de gravitante el efecto, la relación que existe en las familias dueñas de negocios. Y simplemente para reiterar dentro de esos conceptos, recordamos que cuando hablamos de empresa familiar no estamos mencionando conglomerados, sino desde el negocio que está en la esquina y que los padres, hijos y familiares en general lo manejan. Hoy estamos con el gusto de contar con nosotros en este programa con Juan Francisco Núñez, de quien enseguida haremos referencia de su valiosa hoja de vida. Él aceptó participar en un evento muy interesante que se está desarrollando ahora en el mes de agosto, el día 22, que es justamente sobre los desafíos y la importancia, los retos que tiene la empresa familiar. Juan Francisco, como empresario de segunda generación, aceptó el compromiso de compartir sus experiencias y ha tenido la mayor generosidad todavía de compartir con la audiencia de I99 justamente ese bagaje y esa experiencia que ha vivido directamente él, su familia, en articular una serie de conceptos que oímos a veces simplemente en la parte teórica y que él nos va a compartir su experiencia. Juan Francisco es presidente del directorio de Aciservi, que es una de las principales empresas exportadoras de atún del país. Él ya es el sucesor de la segunda generación. Posee un Global Executive MBA por la prestigiosa institución IES de España. Tiene estudios en Boston University y en la Universidad San Francisco de Quito. Es fundador de la Fundación Emprender y miembro de organizaciones como YPO, Ecuador y RFE. Panelista del Seminario Internacional de Empresas Familiares del 22 de agosto, compartiendo sus experiencias personales. Bienvenido, Juan Francisco. Muchísimas gracias por participar en este espacio. Las empresas familiares que no tengan un buen plan de sucesión solo tienen un 5% de probabilidades de poder llegar a la tercera generación. Un gusto, Francisco. Muchísimas gracias por la invitación y encantado de poder compartir con ustedes este espacio y las experiencias que he ganado en la empresa familiar. Muchísimas gracias y en particular que te hayas conectado con nosotros porque no estás en Guayaquil, donde están los estudios. Y quisiéramos, a más de que ya tú has hecho una muy buena entrada comentando justamente una aterradora estadística, y tú has vivido en carne propia, tengo el gusto de conocer y de saber de primera mano quiénes son ustedes, tu grupo familiar, la empresa, cómo ha ido creciendo en el tiempo. Entonces puedo dar fe de que están en una transición muy interesante. Cuéntanos, Juan Francisco, ¿por qué a nivel de la empresa de ustedes, o más concretamente, porque así debemos hablar, de tu familia como dueña de una empresa tan importante, tomaron la decisión de entrar a un proceso de institucionalizar políticas, de instrumentar protocolos que básicamente buscan la permanencia en el tiempo, la preservación del negocio, no solo para la familia, sino también para la comunidad? Bueno, lo primero que me gustaría mencionar, Francisco, es de la singularidad de la empresa familiar. No hay dos familias que sean iguales, motivo por el cual cada familia tiene que tratar de entender o comprender cómo va a poder llevar adelante estos planes de efectivamente que pueda pasar de una generación a la siguiente. Y para esto, en nuestro caso, fue fundamental poder entender cómo nos comunicábamos dentro de la familia. Y lo que nos motivó, obviamente, a llevar adelante es primero pensar en las siguientes generaciones, ¿no? Pero más allá de eso es cómo logramos esta aspiración que creo que lo tienen todos los empresarios, cómo lo empezamos a cristalizar, cómo lo podemos empezar a hacer una realidad. Y la forma como nosotros lo llevamos adelante, tal vez podemos decir el punto de partida, fue el poder claramente comprender cómo nos comunicamos dentro de la empresa familiar. Por ejemplo, hay familias
que no tienen problema de sentarse en una mesa y poder decir las cosas claramente, abiertamente, y de ahí poder empezar a establecer planes de acción. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros éramos más de poder conversar con una tercera persona que era de mucha confianza, y a través de esa conversación y a través de esa comunicación nosotros poder recopilar la parte más objetiva que se estaba mencionando y empezar a trabajar en un documento que tenía que empujarse a través de la sucesión. Obviamente, se dice que no necesariamente el fundador es el mayor inspirado o el que tiene la mayor motivación de poder llevar adelante estos procesos de institucionalización. Y en este caso, podemos decir que desde la segunda generación vino esta inquietud de ver cómo nosotros podíamos, de la manera más sana posible, llevar adelante estos planes de sucesión. Y ahí puedo compartir una anécdota. Recuerdo estar hace algún tiempo atrás ya en un vuelo, cuando todavía habían estas revistas en los aviones, que era un mecanismo en el cual uno podía tener información al respecto, y vi una publicación del IFC, del International Finance Corporation, era la privada del Banco Mundial, y tocaba este tema de gobernanza corporativa. A través de eso, obviamente, empecé a profundizar un poco más en el conocimiento, y eso estaba hablando hace casi 12 años atrás. Empezó una inquietud de una conversación y una comunicación con mi padre, y desde ahí, obviamente, empezamos un proceso que nos tomó algunos años llevarlo adelante. Juan Francisco, me gustó mucho que tú hicieras referencia al inicio de tu plática respecto de que las familias, cada una tiene su dinámica, y yo creo que el mensaje subyacente tuyo es traten de encontrarla. Y en algunos casos habrá la factibilidad, por diferentes circunstancias que no vienen al cuento ahora a mencionar, se sentirán muy abiertas al diálogo directo sin ambajes. Hay otros que, como ustedes, escogieron una ruta de un intermediario profesional. ¿Qué, en ese sentido, con base a esa referencia y tu experiencia, qué sugerirías? ¿Cómo emprender? Y también me gustaría que comentes con nuestra audiencia aquello del documento, porque ese documento, ¿qué tiene? O sea, ¿qué vamos plasmando? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Qué arrancamos del grupo familiar para que luego se plasme en el papel? Claro, ahí es fundamental el primero poder tener conversaciones muy sinceras entre los miembros de la familia acerca de qué es lo que cada uno está dispuesto a poner sobre la mesa para el negocio familiar. Y a través de esas conversaciones ya empiezan a salir ya estructuras mucho más formales, como por ejemplo lo es el protocolo familiar. Y ahí yo creo que hay una pregunta fundamental que tienen que responderse los miembros de familia, que tienen que responderse los que son dueños de la propiedad, y es si es que la familia está para solucionar los problemas de la empresa o la empresa está para solventar los problemas de la familia. Y cualquiera de las dos respuestas termina siendo genuina dependiendo del interés que tengan los propietarios. Obviamente una la hace mucho más sostenible que otra, pero si uno empieza a trabajar y a responder estas preguntas y expectativas de los miembros de familia que están actualmente en el negocio y los que probablemente puedan venir en el futuro, empieza a existir un mejor entendimiento. Y ese entendimiento permite que se pueda aterrizar y se pueda plasmar un documento que es fundamental, como es el protocolo familiar. El protocolo familiar es como la constitución que tienen los países. Es lo que sería obviamente el protocolo familiar, sería la constitución de la familia, porque ahí prácticamente se establecen las directrices de cómo va a ser el comportamiento de las personas, de cómo va a ser la entrega de dividendos, de cómo se tiene que apoyar a los miembros de la familia, cuando las familias crecen y empiezan a ver la familia política y qué rol va a tener ellas dentro de efectivamente lo que pueda ocurrir dentro de un negocio. Y es sano poderlo empezar lo antes posible. Aun cuando puedas tener niños pequeños, es importante que se pueda trabajar sobre esto, porque nadie tiene garantizado un día de vida. Eventos ocurren, y eso obviamente cuando llega a suceder, por ejemplo, la ausencia definitiva de un miembro de familia y no hay la planificación correspondiente, puedes llegar a caer como por ejemplo lo que se conoce como el Valle de la Muerte, que es una empresa que no tenga, por ejemplo, una sucesión definida y que tenga algún miembro relevante de la familia que desafortunadamente ya no lo va a acompañar más en la vida terrenal, pues esa incertidumbre hace que muchas empresas verdaderamente no solamente terminen perdiendo el norte, sino que en muchas ocasiones hasta incluso se ven enfrentados a tener que venderse o a tener que quebrar, y obviamente generando un impacto ya no solamente en la familia, sino en todas las partes relacionadas. Entonces lo que podríamos decir en ese sentido es tener conversaciones sinceras,
sensatas, honestas de los actores actuales y futuros de la empresa familiar y empezar a llevarlo adelante con un documento que es mandatorio, que es el protocolo familiar, que podríamos decir en la construcción de los órganos de gobierno de la familia es el paso primero para poder encaminarse hacia el siguiente establecimiento de los siguientes órganos y así dar lo que bien mencionaba Francisco, la institucionalización de la empresa familiar. Juan Francisco, tú dijiste algo que me parece muy interesante, que se plasme todas esas inquietudes, todos esos proyectos, esos deseos en un documento que ya hablaremos luego, que nos cuentes tu experiencia, cómo lo hacemos, uso tus palabras, mandatorio. Pero antes de eso, cuando tú hablabas de la discusión sincera, abierta de los miembros de una familia, tú podrías compartir tu experiencia. Me pareciera que en un proceso de esa naturaleza hay sacrificios que hacer, posiciones personales, y allí hay posiciones que ceder, ¿verdad? Entonces eso sería interesante si se puede comentar de tu lado. Claro, no, por supuesto. Eso, el momento que ser es un documento consensuado, motivo por el cual, al ser un documento consensuado, es imposible que una única visión sea la que se implante y eso termine siendo el protocolo familiar. Y de hecho, si eso es lo que termina ocurriendo, las probabilidades de que ese protocolo familiar sobreviva en el tiempo o se aplique efectivamente van a ser bastante reducidas. Motivo por el cual ahí yo creo que lo que se tiene que poner es ya un poco el tema del legado, es decir, el apellido normalmente que está detrás de la empresa familiar y cómo se puede empezar a construir a través de eso y motivo por el cual ya el nombre pasa en un segundo plano, el apellido es lo que toma verdaderamente relevancia y por ende, a través de eso, es lo que uno tiene que obligatoriamente saber que entras en una posición en la que vas a tener que ceder. Que te puedan escuchar, definitivamente, eso también es importante. Si uno de los actores claves no se siente debidamente escuchado, pues pierde, más que un tema de legalidad, pierde legitimidad del documento. Y si algo tiene que ser relevante es de que sea un documento consensuado, legítimo para todos los actores de la familia, porque al final todos lo terminan firmando. Y si bien es cierto, dependiendo la legislación en el país en el que te encuentres, las leyes del país pueden estar por encima de un documento privado, no deja de ser menos cierto que si es el consenso de todos y tiene la legitimidad de la familia, pues si firmas un documento en el cual está ya no solamente tu apellido, sino también tu nombre, pues vas a hacer que el mismo se respete. Qué interesante lo que dices, porque, o sea, estamos claros de que una articulación positiva y una implementación exitosa están o van de la mano con un espíritu de, en primer lugar, poner a la familia por sobre cualquier cosa. En segundo, que estamos conscientes del esfuerzo del conjunto de la familia en mirar hacia adelante y de que lo que hizo mi padre o lo que hizo mi abuelo se preserve porque es algo muy valioso de que permanezca en el tiempo y que lo podamos dar, generar un legado a favor de nuestros sucesores. Entonces todo eso yo creo que guarda relevancia en el contexto del compromiso familiar, más allá de con asesorías encontrar cuáles pueden ser los vehículos, las fórmulas legales para que la aplicación no sea solo voluntaria, sino efectivamente desde el punto de vista legal mandatoria. Pero quisiera que compartamos otra experiencia, otra visión personal, porque es interesante, tú no eres un asesor, tú no eres un consultor, tú has vivido como empresario. Claro, ustedes en el Concierto Nacional del Tejido Empresarial son un actor muy clave, grande e importante. Sin embargo, sí valdría la pena que tú exteriorices un poco tu pensamiento si tú creyeras que esto es solo dado para las empresas grandes o habría que trabajarlas desde cuando uno empieza, desde que en el caso de algunos en que tenemos ya incorporados a nuestros hijos en nuestros negocios y que posiblemente somos pymes o de gente más joven que tiene hijos adolescentes a punto de salir del colegio y que ya alguno se despunta de querer ir a trabajar o que tiene la vocación, la cualidad y uno ve pues que es que bueno saber que me va a venir a ayudar un hijo o una hija. ¿Tú creerías que el protocolo es algo que es un ejercicio que las grandes empresas deben hacer o sugerirías que lo emprenda una pyme también, salvando distancias de cuánto vas a gastar y qué vas a hacer, evidentemente? La recomendación sería es de que lo hagan absolutamente todos los empresarios, absolutamente todos, indistintamente del tamaño el que vayas a tener.
Porque una de las grandes ventajas que tiene la empresa familiar, a diferencia de las corporaciones, es de que se pueden hacer esfuerzos financieros pensando en el larguísimo plazo. Es decir, una familia puede decidir hacer unas inversiones importantes y saber que los rendimientos ya los puede tener en los próximos 5, 7 años. Algo que, por ejemplo, en las corporaciones, cada trimestre te están pidiendo dividendos. Esos esfuerzos en la familia no son requeridos, motivo por el cual puede una familia hacer una inversión o puede sacrificar, entre comillas, beneficios de corto plazo pensando en el largo plazo. Y justamente por esos grandes esfuerzos, que es una de las grandes bondades que tiene la empresa familiar, tiene que ser acompañado esta gran fortaleza que tiene la empresa familiar con instituciones, con la implementación de órganos de gobierno, siendo los protocolos familiares y de gobernanza corporativa los que permiten dar esta estabilidad y esta certidumbre sobre lo incierto que ya es el futuro. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros empezamos nuestra implementación de gobierno corporativo, lo hicimos con las recomendaciones del IFC, del International Finance Corporation del Banco Mundial. Ellos nos mencionaron claramente que habían 5 niveles de gobernanza corporativa en su grado de complejidad. El quinto, el de más alto grado de complejidad, era, por ejemplo, el de un banco americano. Porque por todos los niveles de cumplimiento que tiene que llevar adelante, con todas las instituciones que tiene que trabajar, son unos altísimos y complejísimos niveles de gobernanza corporativa. Pero el principio es exactamente lo mismo para una empresa como la que nosotros estábamos llevando adelante, que éramos nivel uno. Y me decía, mira, aun cuando pase a una tercera generación, aun cuando realmente a ustedes la terminen sacando del estadio y se conviertan incluso en una multilatina, ustedes van a tal vez a llegar a nivel 2, porque no necesariamente vas a llegar al nivel de complejidad por el nivel de leyes, etcétera, etcétera, que tendrías que cumplir como si fueras un banco americano, pero el principio de empezar la implementación de estos órganos de gobierno se lo tiene que hacer. Y mientras antes lo puedas hacer mejor, porque es algo que se va perfeccionando en el tiempo. Y esto es una de las grandes bondades que tiene poder trabajar en protocolos familiares y en órganos de gobierno, tanto de familia como de empresa, porque uno va perfeccionando y va ganando experiencia en el camino. No es que tienes que tener el gran manual de leer cómo puedo nadar en la piscina y te pasas leyendo y estudiando y esperando, entre comillas, el momento perfecto, sino que realmente te lanzas al agua y empiezas a nadar sobre la marcha. No hay modelo perfecto y en realidad que tan efectivo pueda ser el mismo va a ir avanzando en el tiempo. Y obviamente las dinámicas familiares y el compromiso que puedan ir teniendo, los hábitos que se empiezan a generar alrededor de la implementación de estos órganos o de estas prácticas es lo que va nutriendo el gobierno, es lo que va nutriendo a los órganos de gobierno, a la empresa. Y un tema que no es menor es, hoy es una pymes, pero probablemente en unas 3 generaciones puede ser una multinacional. Porque todas las empresas que hoy son corporaciones, algún momento empezaron como una empresa familiar. Así que yo creo que esto es para que todos lo puedan empezar, una invitación para que todos lo puedan empezar independientemente del tamaño de negocio que tengan. Como bien mencionas, hoy con las herramientas que tenemos disponibles es imposible no tener alguna información que nos permita implementar por más pequeño que pueda ser el negocio. Y también una gran ventaja es que permite involucrar a las futuras generaciones con un alto sentido de pertenencia y eso permite que la sucesión no solamente le permita tener éxito a la familia, sino que también le permita dar estabilidad a todas las partes relacionadas. Porque hay familias que están detrás, porque también hay impuestos que se pagan y que se pueden sostener si es que el negocio sigue creciendo y sigue prosperando. Y obviamente todos los demás actores de la sociedad que también terminan siendo impactados por una empresa que, si se logra sostener en el tiempo, y aprovechando lo que decía Albert Einstein sobre la octava maravilla del mundo, el efecto compuesto, permite que según va pasando el tiempo se pueden en este caso capitalizar todos esos beneficios y eso va en beneficio ya no solamente de la familia, sino de la sociedad en la que opera una empresa. Cuando tú hablas de disciplina, me parece súper positivo porque si no hay esa buena voluntad de los actores familiares, evidentemente el proyecto como tal no funciona en ningún sentido, más allá del protocolo documentario, el objetivo de que la empresa superviva. Si hay ese tipo de indisciplinas, no funciona. Y tú como recomendación a una familia empresaria, ¿qué les sugerirías que un documento, así no lo llamemos protocolo familiar, sino una norma de conducta que yo adquiero con mi mujer o con mi esposo, y si ya tengo un hijo ayudándome, o inclusive un sobrino trabajando conmigo? Al menos, ¿qué debería yo sentarme a hablar con mi familia pensando que el negocio va bien, pero que yo tengo temor por mi salud, tengo temor por mi edad y que realmente pues tenemos
un ensamble con los clientes, ensamble con los proveedores, con toda la gente, la comunidad, de ese círculo virtuoso que se forma alrededor de una empresa y obviamente de la familia que está detrás. Bueno, lo que les podría compartir es, primero, que todos tengan un alto compromiso de que efectivamente lo puedan llevar adelante, porque se requiere realmente de voluntad, y a voluntad de cada persona de aportar lo que tiene que hacerse para que efectivamente ese documento pueda llegar. Pero a la vez también, así como es importante el compromiso para poder participar, también tiene que ser importante el que se pueda desde el principio saber de que se van a cometer errores y ser muy tolerantes con los errores. Saber de que el momento que se comete un error, es decir, dijimos que nos íbamos a comprometer en ABC, pero después de revisión del documento nos dimos cuenta que hicimos ABD, no seamos extremadamente críticos con la persona que incumplió, sino que en la misma familia poder aprender de esos errores, enmendarlos, que siga el compromiso de continuar con el trabajo, pero que efectivamente de la persona o del error que se haya cometido, hacer lo imposible para que efectivamente esto no vuelva a ocurrir. Pero si no existe esa tolerancia a ese error, lo que se puede potencialmente enfrentar es a disputas internas dentro de la familia. Es que yo sí cumplo A, pero tal persona no está cumpliendo esto. Y eso en realidad empieza a erosionar algo que es fundamental dentro de no solamente el protocolo familiar, sino cuando empezamos a trabajar ya en los órganos de familia, estamos hablando del consejo de familia, de la asamblea de familia. Lo que se empieza a erosionar es esta confianza que tiene que existir dentro de los actores para saber que todos están apuntalados hacia un mismo objetivo. Porque si la empresa no prospera, no es que solamente va a ser afectado cierta persona, termina siendo afectado absolutamente todos los involucrados dentro de la propiedad o futura propiedad de esa compañía. Así que en ese sentido, todos estamos en el mismo barco, todos vamos en esa dirección. Si alguien por cualquier situación remó en otra dirección, no le caigamos con la pala al que remó mal, sino seamos resilientes y sigamos avanzando, porque solamente remando todos en la mayor cantidad de veces en la misma dirección, haremos que el barco pueda ir en la dirección que permita que pueda existir más prosperidad y más oportunidades para los futuros miembros de familia, y así permitir que vivamos una sociedad mejor. Así que muchísimas gracias, Francisco, y muchísimas gracias por darme este espacio, encantado de haber participado. Muchas gracias, amigos. A ustedes les agradecemos profundamente su sintonía y esperemos vernos la próxima semana con una entrega más de este tipo de interesantes tópicos. Compartiremos con ustedes nuevas experiencias, nuevos actores que justamente les harán conocer qué es lo que han vivenciado desde la consultoría como de la implementación en sus familias. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por su sintonía.